Buena tarde a todos aquí en la Ciudad de México. Buena tarde a todos los que nos acompañan el día de hoy, que es el primer día de diciembre. Ya se nos fue prácticamente el año. Y pues gracias por acompañarnos a una conferencia más del COICO. Cada miércoles, cada semana, presento una conferencia. Tiene ya muchos años de experiencia como profesor, da clases de astrología en todos los niveles. Si le interesa tomar clases con él, pues adelante, pónganse en contacto. Y él nació y fue un acérrimo defensor del pensamiento crítico y pues siempre estaba empeñado en refutar todo lo que decía que eran las pseudociencias. Y sin embargo, en sus trabajos siempre finalizaba con la pregunta, ¿qué es lo que hay allá afuera? Entonces, pues ahí quedaba como este tema de, bueno, hay algo más, ¿no? Carl Sagan tenía el sol en Escorpio, en casa 6, su ascendente era Tauro, y tenía la luna en Sagitario. Entonces, con ese sol en Escorpio, en casa 6, cuyos exponentes que eran Plutón, lo tiene en casa 3, que es ese pensamiento crítico que lo hace investigar y ser este hombre de ciencia, y Marte, que es el otro regente de Escorpio, lo tiene en casa 5, lo cual indica que pues disfrutaba enormemente esta parte del pensamiento científico. Entonces, pues vamos a ver esta réplica que nos tiene el profesor Fernando Castañeda a Carl Sagan. Adelante, profesor Fernando, muchas gracias. Muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias a todos. Primero quiero felicitar a Miguel Antonio, a Francisco y a Emilio por haber recibido su grado de GATPA. Merecidos todos. Y pues Miguel ya tenía muchos años, estaba ahí olvidado. Pero pues ¿quién le manda a hacer acuario? Los acuarios pues no protestan, no dicen, no son protagonistas y entonces pues pasan desapercibidos a pesar de su enorme preparación, su enorme entrega, ejemplo de disciplina. Los tres, muchas felicidades, un abrazo para los tres y les pido un aplauso. Bien. Yolanda nos hizo una buena introducción sobre Carl Sagan y es muy interesante esta plática, este personaje que desafortunadamente ya desapareció físicamente, ¿verdad? No sé bien de qué fue, no sé de qué fue, pero fue un gran científico. Pero un científico de los que defienden mucho su... A ver, eso, Francisco, gracias. Defienden mucho la ciencia, pero no tienen la apertura que podían tener científicos, que pudieron tener científicos como el discípulo de Freud, ayúdenme, ¿cómo se llama? Carl Jung. Carl Jung. Jung, su tocayo, Carl Gustav Jung. Él era un científico, psiquiatra, pero de mente muy abierta, ¿verdad? Y Carl era más cerrado. Y vamos a ver un poco ahí. Voy a compartir. Bueno, réplica a Carl Sagan. Carl Sagan, sacado de Wikipedia, mi enciclopedia favorita, aunque se puede editar, ¿verdad? Nació en Nueva York, 9 de noviembre de 1934. Fue, según me entiendo, nació, a ver, 9 de noviembre, a las 22:05 parece, 1934. Fue un astrónomo, astrofísico, cosmólogo, astrobiólogo, escritor y divulgador científico estadounidense. Inicialmente fue profesor asociado de la Universidad de Harvard y posteriormente profesor principal de la Universidad de Cornell. En esta última fue el primer científico en ocupar la cátedra David Duncan de astronomía.
y Ciencias del Espacio, creadas en 1976, y además director del Laboratorio de Estudios Científicos, de Estudios Planetarios, perdón. Bueno, entonces Carl Sagan fue un defensor del pensamiento escéptico científico y del método científico, pionero de la exobiología, exo hacia afuera, promotor de la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Impulsó el envío de mensajes a bordo de sondas espaciales destinadas a informar a posibles civilizaciones extraterrestres acerca de la cultura humana. Carl Sagan ganó gran popularidad gracias a la galardonada serie documental de TV Cosmos, un viaje personal, producida en 1980, de la que fue narrador y coautor. También publicó numerosos artículos científicos y fue autor, coautor o editor de más de una veintena de libros de divulgación científica, siendo los más populares sus libros Cosmos, publicados como complemento de la serie, y Contacto. Contacto es muy interesante, en el que se basa la película del mismo nombre. Yo la vi y es preciosa y está muy bien porque habla del escepticismo que debemos tener. Todos los estudiantes de astrología debemos ser escépticos para poder hacer un mejor estudio. En eso a mí me gusta mucho esa parte. Entonces, en su escepticismo científico negaba la validez de la astrología y fueron muchas sus opiniones y declaraciones en contra de la ciencia, de esta ciencia oculta, a la que nunca dedicó, como debería ser una mente científica, el suficiente tiempo y seria profundidad para conocer a fondo lo que dicen los grandes y serios astrólogos, sino que su denostación se basó en la lectura de los horóscopos que salen en los diarios y revistas, los cuales los estudiosos serios llamamos no astrología, sino charlatanería. Vamos a ver un video de Carl Sagan y después haremos nuestra réplica a sus opiniones. Por favor, Francisco. ¿Lo escuchan? Sí, si lo puedes agrandar. A group of young stars astronomers recognize as leaving their stellar nurseries of gas and dust. And this is the Crab Nebula, a stellar graveyard where gas and dust are being dispersed back into the interstellar medium. Inside it is a dying pulsar. Both the Pleiades ¿Puede ser más grande? are in a constellation that astrologers long ago named Taurus the Bull. No, ese es todo lo que nos da ahorita. Bueno. Astronomers say that the planet Saturn is an immense globe of hydrogen and helium, encircled by a ring of snowballs 50,000 kilometers wide, and that Jupiter's great red spot is a giant storm raging for perhaps 1 million years. But the astrologers see the planets as affecting human character and fate. Jupiter represents a regal bearing and a gentle disposition.
Sí. Ahí vengo, ¿eh? Within the observable universe. And those countless suns all obey natural laws, some of which are already known to us. Bien, ¿me escuchan? Sí. Sí, adelante. Gracias. Me puse con dos computadoras por si falla una a la otra. Bueno, esto es lo que dice Carl Sagan, que yo no logré oír el video, la mayor parte, nada más el principio y el final, algo pasó, pero bueno, vamos a empezar con nuestras réplicas, pero lo bueno es que fue en inglés y se podía leer, ¿ok? Bueno. Miren, las opiniones que yo saqué del video, qué bueno que las saqué porque si no las escucharon. Los astrólogos ven los planetas como algo que afecta el carácter humano y la fe.
ahí yo estoy de acuerdo con él en cuanto pensamos que los planetas nos afectan, pero los estudiantes serios sabemos que no hay una influencia de los astros hacia nosotros. Hay una sincronicidad. ¿Cómo es esto? Todo tiene que ver con todo, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, según la tabla de Esmeralda, ¿verdad? Bueno, imagínense que alguien se fractura una clavícula. Entonces, en una radiografía se va a ver la clavícula, sí, se va a ver fracturada, pero la radiografía no tiene la culpa de que la persona se haya fracturado la clavícula. Ya cuando se la acomoda, aunque no queda siempre bien, entonces la radiografía cambia. La carta natal es una radiografía de cuáles eran las posiciones planetarias cuando nosotros nacimos. Es una fotografía. Ahora, es como una radiografía porque nosotros tenemos que saber interpretar lo que eso significa. Lo que nos va a decir es que nosotros nacimos con ciertas características psicológicas. Ya nacimos con ciertas características que se van a ir modificando de acuerdo a todo lo que nosotros vamos viviendo, lo que vamos recibiendo, lo que nos ayudan nuestros padres, el ambiente donde vivimos, ahí entran las casas, se va a ir modificando o lo vamos a ir modificando y también de acuerdo al grado evolutivo que nosotros ya traigamos, ¿ven? Entonces, por ejemplo, en una carta se ven las características psicológicas y cada característica psicológica de un planeta o de un signo tiene su aspecto armónico y su aspecto inarmónico. Lo armónico tiene que ver, se puede lograr ver más cuando la persona es más madura, cuando es más evolucionada, cuando recibió cariño, amor, atención, reconocimiento y tuvo todo el apoyo que debe tener un niño. Pero cuando la persona fue maltratada, vejada y lastimada y no reconocida ni apoyada, entonces esta persona nace con un deseo de reconocimiento, con una necesidad de amor, de cariño, de afecto, de atención. Entonces sale más lo inarmónico porque reclama eso. O si sale con odio, pues ese odio lo va a manifestar de acuerdo a las características de los planetas, ¿ven? Entonces es muy importante darnos cuenta de esto. Bueno, entonces los planetas no influyen en nosotros, sino solo nos indican. Si gustan, podemos platicar algo del video que acabamos de ver. A destacar es que Carl Sagan ahí compró 2 periódicos del mismo día, uno del New York Times y otro del Washington Post, creo, y buscó el signo de Libra y los dos decían cosas de Libra que no eran iguales, sino más bien eran diferentes. Entonces eso es lo que manejaba Carl Sagan, que ese tipo de astrología mencionó que en la antigüedad pues servían al gobierno, a los reyes, al Estado, y que poco a poco, si hacían una mala interpretación, pues muchas veces fallecían o los mandaban matar. Entonces, lo que fueron haciendo los astrólogos de la época fueron acoplándose a la realidad para que no tuvieran esos problemas. También mencionó en el video que aunque hayamos nacido bajo la influencia de, por ejemplo, de Marte, quien estaba mucho más cerca de nosotros era el ginecólogo, entonces que ese era pues una relación, ¿verdad? Pues Marte será más grande, pero el ginecólogo estaba más cerca. Entonces ahí más o menos planteaba Carl Sagan las dudas de la astrología. Estamos esperando que regrese Fernando. No sé, Miguel, si tú quieres continuar con algo. Ok, buenas tardes. Efectivamente, lo que comentas, Francisco, del hecho de que haya él solamente comprado 2 periódicos para querer contrastar la astrología, me parece
como lo decía Fernando al principio, una opinión totalmente superficial, poco científica, poco estudiada simplemente, y hay un prejuicio de él hacia la astrología y pues encuentra las pruebas lo más sencillo, sin profundizar, sin ahondar, sin estudiar. Después quiere comprobarlo a través del tema de la gravedad. Obviamente la sincronicidad planetaria no tiene nada que ver con la gravedad, digo, son dos fenómenos diferentes, y precisamente ahí es donde están las fallas, ¿no? Como una mente científica tan profunda y tan crítica, pues no se toma la molestia de hacer una investigación profunda y crítica de un tema que quiere rebatir. Estoy de acuerdo en que tenga un punto de vista diferente, pero me parece que sus bases son poco científicas, poco fundamentadas. Más bien es algo, pues que salgo a la calle a ver qué encuentro, a ver qué rasgo, ¿no? Sin realmente comprometerme a fondo. No sé si Fernando ya esté por ahí de vuelta. Gracias, Miguel. Qué bueno que te invité a que entraras. De todos modos, aquí está Francisco también, otros compañeros. Sí, es exactamente el punto, ¿verdad? Que Carl Sagan, pues no ve a fondo. ¿Cómo toma en consideración lo que dicen los horóscopos de los diarios, ¿verdad? Entonces sí, es increíble lo que puede ser. Dice también, la gente suele creer en la influencia de las estrellas y lee los horóscopos de los periódicos antes de salir de casa. Pero dos periódicos prestigiados dicen diferentes cosas para un mismo signo, el mismo día, predicciones tan vagas que se pueden aplicar a cualquiera y están en desacuerdo una con la otra. Pues sí, eso es charlatanería. No podemos creer en lo que dicen los periódicos porque los hacen de una manera increíble, nada más puras generalidades y luego son hasta aventurados. Cáncer, te va a llegar una carta, pero un cáncer ya tiene 90 años y otro acaba de nacer, ¿cómo le va a llegar una carta a todos, no? Eso es charlatanería, nosotros siempre lo decimos, y él hace caso de eso y con base a eso critica la astrología, pues ni siquiera se metió a fondo. En cambio, Carl Jung profundizó y habló de la polaridad y de los 4 elementos con los tipos psicológicos y usaba las cartas natales para los pacientes, ¿verdad? Bueno, también dice que la astrología puede ser puesta a prueba con la vida de los gemelos. Hay varios casos reales así en los cuales un gemelo muere durante su niñez en un accidente, mientras que el otro vive hasta una próspera edad madura. Si ambos nacieron en la misma fecha, casi a la misma hora, ¿cómo pueden tener tan distintos destinos? Pues sí, porque traen diferentes grados de evolución y cada uno toma las cosas de una manera o de otra. Miren, yo tengo 2 pares de primos que son gemelos, unos que viven en Coatzacoalcos, ahorita tienen como 75 años y se siguen pareciendo, son igualitos, y ellos, los dos tuvieron que trabajar y dejaron los estudios para ayudar a la familia. Ya después, cuando sus hermanos menores crecieron, porque ellos eran los mayores, ellos empezaron a estudiar en la nocturna, la secundaria, la preparatoria nocturna, de los dos de signo Aries con Virgo. Entonces, tenían un empuje tremendo. Ellos son de origen ismeño, nacieron en Coatzacoalcos, pero la familia venía de Tehuantepec, Oaxaca, y traen toda esa cultura del compartir, del dar, y son muy serviciales, son magníficas personas. Pero siempre decían, este es el bueno y este es el malo. Siempre decían, este es más bueno o este es más malo. Los dos eran muy buenos, nada más que uno era más sensible, el otro era un poquito menos sensible, o es, ¿verdad? Los dos se casaron, empezaron a estudiar en la nocturna. Uno recibió una beca para estudiar en el Politécnico, Ingeniería Industrial, y el otro estudió en Orizaba, Veracruz, en la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería Química. No recibió beca, pero llegó a nuestra casa. Y entonces nosotros vivíamos en Córdoba, entonces pues era nuestro primo,
lo acogimos con mucho gusto, fue nuestro hermano o es nuestro hermano, y es como si estuviera becado, porque no pagaba hospedaje, no pagaba comidas, solo pagaba sus pasajes y sus gastos personales, ¿ven? Así estaban los dos en la misma situación, terminaron su carrera con magníficos, con excelentes calificaciones los dos, y se fueron de nuevo a Coatzacoalcos, que es donde eran originarios, se fueron a trabajar a Pajarito los dos, y estaba uno en una planta y el otro en una planta, enfrente de las dos plantas. Los dos llegaron a ser jefes de sus departamentos, de sus unidades, y los dos se casaron con mujeres del signo Capricornio, solo que uno, la mujer ya había ya había tenido una pareja y tenía una niña, y el otro no, ¿ven? Y al final de su vida, los dos siguen igual y están siempre muy cerca y juntos y siguen pareciéndose. Hasta ellos mismos se equivocan cuando ven las fotografías de cuando eran niños, dice yo soy este, tú este. No, 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 al revés, dicen ellos mismos, se confunden. ¿Ven? Ahí siguieron su vida, pero hay una diferencia en el grado de conciencia de uno y de otro, ¿verdad? De evolución. Y la otra pareja de primos son de Tampico, de Tampico, Tamaulipas. Los dos estudiaron marinos, pero los dos fueron capitanes de barco, pero uno en un barco mercante y otro en un barco, un barco militar, ¿ven? Y uno de ellos era más noble y el otro más duro. Los dos de signo Escorpio. Y, y uno es, como el padre se separó de la madre y se fue y la dejó con el paquete, la madre Leo que se lo sacó adelante. Uno de ellos estaba muy enojado con el padre y el otro lo iba a ver, era más noble, ¿ven? Y de repente el más noble se murió y el otro continuó viviendo, pero pues traen diferente karma, diferente situación, ¿no? Entonces, eso es lo que uno considera Carl Sagan. Y bueno, los astrólogos, dice Carl Sagan, no pueden ser capaces de predecir el carácter y futuro de personas de las que no saben nada excepto su fecha y hora de nacimiento. Totalmente de acuerdo con él, como hemos platicado Miguel y yo, lo escuché decir algo que yo coincido mucho. Dice, no podemos leer la carta de una persona sin saber nada de ella. ¿Por qué? Porque hay cosas que aplican y hay cosas que no aplican. Una interpretación, imagínense interpretar Marte en Aries. Ok, Marte en Aries. Pues ¿cuántas características tiene Marte y cuántas características tiene Aries? ¿Ven? Entonces, aunque sean la misma posición y los mismos aspectos, son muchas las características y no todas van a aplicar, porque uno puede ser casado, el otro puede ser soltero, porque uno puede tener hijos, el otro puede no tener hijos, cuando no son gemelos, ¿ven? Y aunque sean gemelos también. Pero entonces hay que ver qué cosa aplica y qué no aplica. Y yo lo que suelo hacer cuando alguien me solicita una interpretación de una carta o hacerle toda su carta, le mando un cuestionario. Hasta ahorita van 64 preguntas de cómo fue toda su vida. Y todo lo que me platique, si su hora de nacimiento está bien, tiene que estar reflejado en la carta. ¿Ven? Y a veces él no se da cuenta y no lo dice porque no lo logra ver, porque está acostumbrado, pero preguntándole más y más y más, entonces uno se da cuenta qué es lo que aplica, qué es lo que no aplica. Yo veo algo, me tocó ver una persona, una señora, que me pidió su carta y me sale un aspecto muy difícil en la casa 4. La luna tenía ahí a Saturno en cuadratura con la luna, algo así, no recuerdo bien, pero yo veía un problema con la madre, pero yo no sabía qué era. Entonces yo no le dije, tienes un problema con tu madre. Yo le pregunté, ¿cómo es la relación con tu madre? Y me dijo, ya, muy bien. Dije yo, ah, caramba, aquí no me sale eso. ¿Y siempre ha sido así? ¿O hubo épocas difíciles? No, toda la vida.
ha sido así y nos llevamos de maravilla. Digo, a ver, platícame tu historia. Dice, mira, yo nací en un pueblo a 40 kilómetros de la carretera que va de Veracruz a Jalapa. Y mi madre era de Jalapa, pero se fue a vivir a ese pueblo que se llama Actopan, porque mi padre tenía ahí un rancho. Entonces fue al rancho y ahí nací yo. Y mi abuela, que vivía en Jalapa, la mamá de mi mamá, iba cada mes a visitarnos. Entonces dijo, la niña debe de estudiar, y a los 4 años mi abuela me llevó a Jalapa para que estudiara el kinder. ¿Ven? Ahí estoy viendo la separación de la madre con la hija, ahí estoy viendo el abandono, ahí estoy viendo la pérdida. Y yo le digo, has de haber sufrido mucho. Pues no me acuerdo, no me acuerdo de nada de mi infancia. Claro, el inconsciente lo guardó. ¿Por qué? Porque el ego no le gusta sufrir y entonces lo escondió. ¿Ve? Pero imagínense una niña que a los 4 años la separan de la madre y la llevan a vivir con la abuela a la que ve cada mes. Entonces fue muy duro. Pero yo no le puedo decir, estás peleada con tu madre, tienes un problema con ella, tuviste un problema con ella. No, no le puedo decir eso. Entonces le pregunto, ¿cómo fue? Y entonces una posición y puede ser muchas cosas. Entonces hay que preguntarle a la persona para que ella nos diga, como dice Miguel, el consultante debe hablar, el consultado debe hablar más que le está leyendo la carta. ¿Ven? Y otra cosa que dice el doctor Spicas, bueno, decía, porque ya falleció, astrólogo argentino, del cual yo seguía en su escuela, y decía, un aspecto puede ser de fatal, un mismo aspecto puede ser de fatales consecuencias para una persona, para otras puede que no lo sea tanto y para otros pasar desapercibido. ¿De qué depende? Del estado de madurez y de evolución que tenga esta persona. ¿Ven? Entonces sí, hay que hacer una carta, tenemos nosotros que saber de quién estamos hablando. Yo les pido también su cuenta de Facebook y veo sus fotografías y me meto a ver qué escribe y qué piensa, y esto también me da una idea. Una vez me encargó una licenciada, una doctora, le gustó tanto la carta que yo le hice. Primero se la hice a su hermano, luego me recomendó con ella, y ella me dice, quiero que me haga la carta de mi novio. Y el novio pues contestaba, le mandé un cuestionario y nada más contestaba sí, no, normal, todo bien, y así contestaba. Pero entonces que pongo su nombre, en su Face, su cuenta de Face, que meto su cuenta de Face y que veo que tiene una residencia preciosa, y ella era de México, pero el novio era de Jalapa y yo vivo en Jalapa. Dije, estas son las ánimas. Que pongo su nombre sobre el Google y que me sale un montón de demandas que tenía. Resulta que era un policía de alto rango. ¿Ven? Ah, bueno, entonces ya me hice una idea de cómo podía ser la persona. Era subsecretario de no sé qué, y entonces dije, no, pues esto es todo un personaje, pero en ese giro de la policía, ¿no? Y ya sabiendo cómo es la policía, entonces yo hice la interpretación de todo lo que me arrojaba el programa, seleccioné, y la mujer se quedó sorprendida y se la mandó a su novio y él se quedó sorprendido. Dice, ¿y este señor quién es? ¿Cómo sabe tanto de mí? Que se enojó, ¿ven? Pero ella se quedó maravillada, dice, ¿cómo es posible? Claro, pero hay que saber hacer el trabajo, hay que conocer a la persona y vemos qué aplica y qué no aplica. Bueno, eso es lo que veo yo, que es lo que tenemos que hacer para hacer un trabajo serio, pero también pues ver que Carl Sagan pues qué pena, ¿verdad? Que una persona tan encumbrada se base su crítica en lo que él ve en los periódicos, lo que llaman horóscopos, ¿verdad? Bueno, suelto el micro y se lo cedo a Miguel para que nos siga platicando de todo lo que ve él. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Buenas tardes, aquí de regreso. Ahí disculpen la falta de video, pero es que han andado moviéndome mucho en estos ratos, así es que ya
Aquí estoy al pendiente de cualquier forma. Bien, me llama mucho la atención lo que comentas. Habría que entender la astrología desde una perspectiva muy diferente a la que menciona Sagan. Sagan inclusive dice que la astrología pretende conocer el destino. El destino es algo tan personal y tan único que ni siquiera creo que los mejores astrólogos puedan hablar de destino. Podemos hablar de tendencias, de inclinaciones, de las herramientas que cada uno tenemos. Todos tenemos una cajita de herramientas que conocemos como las influencias de los planetas, vamos. ¿Qué hacemos con las herramientas? Esto depende, como tú decías, del nivel evolutivo, de la habilidad, de la capacidad que tenemos de conectarnos con esas herramientas. Habrá quien con las mejores herramientas pues decida no hacer mucho de su vida, simplemente prefiera ir fluyendo a ver qué sucede. Eso me recuerda mucho a un autor, Henry Weingarten, un alemán, que menciona haber analizado muchas cartas con personas con grandes trinos, una configuración aparentemente muy favorable, y menciona que lo que él encuentra en estas personas con grandes trinos es esa facilidad para que las cosas se les den sin trabajar, que con mucha facilidad las cosas les llegan de la vida sin que ellos se esfuercen demasiado, y que por consecuencia se encuentra con que muchas personas que tienen alguna discapacidad seria, pues tienen grandes trinos, porque de alguna manera, pues la sociedad, la familia o alguien se encarga de apoyarlas o de ayudarlas en muchas ocasiones, no siempre obviamente, pero pues sí, como él dice, pues las cosas les llegan fáciles porque no pueden ellos, por su discapacidad, hacérselas llegar por ellos mismos. Entonces, por otro lado, las grandes cuadraturas, que a veces en la perspectiva estrictamente tradicional de una astrología determinista, pues nos hablaría de una serie de conflictos o de problemas, y no digo que no los tengamos, o sea, quienes tenemos grandes cuadraturas obviamente sabemos de lo que se trata, pero también nos forza a ir desarrollando habilidades para enfrentar estas cuadraturas, nos hace movernos, nos hace cambiarnos. En alguna ocasión leí también por ahí que las cuadraturas hacen que la persona se mueva, se cambie de residencia. Les comento en mi experiencia que, como les digo, tengo una gran cuadratura por ahí. Pues ahorita como estabas Coatzacoalcos, yo viví en Coatzacoalcos algunos años, hice parte de mi primaria por ahí, viví en Mazatlán, en México, en los Estados Unidos, en Puebla, en Guadalajara, en Zacatecas, en fin, he vivido por diferentes partes de la República y hasta en el extranjero, pero debido precisamente tal vez a esa gran cuadratura, pues esa necesidad de estarme moviendo todo el tiempo de manera voluntaria en ocasiones, de manera involuntaria en otras, porque pues no tenía control sobre eso, pero al final de cuentas, eso me dio la posibilidad de tener una gran variedad de experiencias y de conocer muchas personas, que a la larga pues me ha apoyado pues para comprender un poco mejor la naturaleza humana, las diferentes culturas y otros elementos. Entonces, pues al final, quienes hemos crecido con esas cuadraturas sabemos que al final nos son útiles, nos sirven de algo, nos sirven para crecer. Entonces, el hecho de querer limitar la astrología a una definición del destino me parece muy pobre, que es de alguna manera lo que también comenta Sagan. Si es que la astrología es para predecir el destino y el destino no se puede predecir porque este periódico dice una cosa y esto dice otra cosa. Bien, y como tú dices, podemos decir mil cosas con algo tan vago como saber dónde está el sol de una persona sin tener más datos. No podemos, obviamente, decir si va a recibir una carta, un mensaje, o yo puedo decir, ok, hoy Libra va a recibir WhatsApp. Bueno, pues también Aries y también Cáncer y también Leo, todos vamos a recibir WhatsApp, me imagino. Todos los que tenemos WhatsApp o Telegram o cualquier cosa, pues ya no hay cartas como anteriormente. En fin, son detalles interesantes y como yo insisto, de una observación muy superficial del tema astrológico. Me quedo más con las observaciones de otros astrofísicos, tal vez no tan renombrados, no tan conocidos. Percy Seymour, si no me equivoco, se llama el autor,
quien alguna vez en alguna entrevista de manera muy semejante a Sagan fue cuestionado respecto a la astrología, también astrofísico, también cosmólogo, digo tal vez no tan famoso, pero que termina escribiendo un libro sobre astrología porque él mismo se da cuenta de que cuando se le entrevista, él empieza a criticar la astrología y después reflexiona y dice, bueno, ¿qué estoy haciendo? O sea, no estoy haciendo una crítica científica, no estoy hablando de manera científica de un tema que no conozco y que estoy prejuiciado al respecto, puesto que él mismo lo dice, y después termina escribiendo un libro sobre astrología en el cual inclusive tiende a encontrar motivos para que la astrología funcione, utilizando teoremas que no son pues bastante desconocidos a quienes estamos metidos en el entorno científico, ¿no? De hecho, su libro no ha sido traducido al español, que yo sepa, pero que da muchos elementos interesantes respecto a su giro, a su cambio, a su punto de vista mucho más estudiado, mucho más científico y mucho más fundado cuando decide investigar el tema astrológico y termina convencido del funcionamiento de la astrología y hasta escribe un libro a su favor. Entonces, vemos cómo son dos visiones de dos personajes, ambos más o menos dentro de la misma rama de la ciencia, pero que, sin embargo, tienen dos posiciones muy diferentes. El uno ya prejuiciado, ya seguro de que su única razón es la que prevalece, de que no puede haber otra forma de entender la naturaleza del sistema solar o del cosmos inclusive, pero que de acuerdo a sus estudios, pues seguramente debido a sus profesores también y a su naturaleza, Tauro, Escorpio, me decían por ahí, se escuchaba en tu biografía que decías al principio, en donde pues una persona obviamente de ideas muy fijas, vemos, eso también me gusta mucho, es el mismo caso de Freud, ¿no? Freud se cierra en una sola idea, también es Tauro Escorpio, o Escorpio Tauro, no recuerdo, pero está en el mismo eje fijo. Y comentabas cómo Jung tiene una visión mucho más abierta, puesto que él es Acuario Leo, entonces está totalmente opuesto, y eso termina haciéndolo quebrar la relación con Freud, precisamente porque son signos fijos, ambos con esa testarudez característica de los fijos, pero uno en mantenerse en su posición y el otro en abrir su perspectiva, ambos fijos. Pero en este caso yo veo esto con Sagan, como la misma carta de las personas o de estos personajes refleja su propia forma de pensar y cómo la astrología sí puede justificarlo a él y saber por qué él no está dispuesto a abrirse y a explorar otras posibilidades, mientras que él se niega a aceptar otras formas de ver la naturaleza, de ver el mundo, de entender el cosmos. El cosmos en su misma esencia se refiere a un orden, y ese orden apenas estamos arañando, diría yo, la naturaleza de ese orden en cuanto a, desde el ángulo científico, apenas estamos descubriendo las leyes físicas que rigen a ese cosmos y no las conocemos todas todavía, pero estamos queriéndolas entender y esa es toda la exploración que él menciona y los comentarios que hace en el video son relacionados con eso, o sea, esa primera aproximación racional que tenemos hacia el funcionamiento del entorno en el que vivimos. Pero como todo, es como si yo me quedara simplemente con mi clase de matemáticas de la primaria, en donde me dice que si ya no tengo nada, no le puedo quitar nada, ¿no? O sea, si ya llegué a cero, ya que le quito, ya no le puedo quitar nada, ya no hay nada que quitarle, ¿no? Pues después llego a la secundaria y me encuentro con que hay toda una posibilidad infinita hacia el otro extremo, ¿no? Que existen los números negativos y que esos me llevan al otro infinito, al infinito de lo que no existe, ¿no? O de lo que se debe, o no sé, o de los números negativos, en fin. Y si profundizamos más en las matemáticas, nos encontramos con los números imaginarios y bueno, vemos que podemos ir encontrando cada vez más, y después números complejos y demás, podemos ir encontrando cada vez más posibilidades. Y eso es lo que yo siento que con lo que se queda Carl Sagan, o sea, se queda con esos números positivos, con esas ideas positivas, con ese positivismo racional científico, ¿no? De decir, lo que existe es lo que veo, sí, pero lo que está del otro lado es lo que no ves, y eso si no te decides explorarlo, si no abres tu mente para darte esa posibilidad, esa
curiosidad natural de un verdadero científico, pues obviamente te vas a quedar con esta pequeña parcela de la realidad que no es porque esté equivocada, simple y sencillamente está limitada. ¿Tienes un comentario, Fernando? No sé si tú quieras continuar con algún otro comentario. Sí, muchas gracias, Miguel. Hay una cosa muy importante que debemos de evitar, hacer interpretaciones en telegramas. Eso de decir, Saturno en casa 7 a una mujer, te gustan los hombres ricos. Y ya, pues no. Saturno tiene muchas características, la casa 7 tiene muchas características, el signo que le toca tiene muchas características. Entonces tenemos que amalgamar todo con todo y ver los aspectos como están y ya poder hacer una amalgama más completa, y depende de la persona, vemos qué aplica de eso y qué no aplica. Con esto de los gemelos, una vez discutiendo con algunos compañeros profesores, me decían que los aspectos en una carta te dicen si vas a actuar, si vas a ser una mala persona o una buena persona. Y dije, no, no es cierto, eso no es así. Los aspectos te dicen si se te facilita una relación, un planeta con otro, se facilita o dificulta, ¿verdad? Imagínense que ustedes van en un coche con una persona que los acompaña y de repente se les atraviesa un taxi y ustedes le pegan. Y entonces, tu compañero te dice, mira nada más, qué error cometiste, es que eres imprudente, vas volteando cuando platicas y pues tú tienes la culpa. Y entonces se baja y le dice al taxista, disculpe la señora, es que ella no sabe manejar bien, muy distraída, pero no se preocupe que ella trae seguro y ahorita le pagamos todo. Entonces, ahí estás, tú eres un planeta y la otra persona es un planeta en un aspecto inarmónico. Pero si estuvieran armónico, tu compañero de viaje te dice, tranquilo, tranquilo, no te preocupes, tú tienes seguro, además este cuate se ve que tuvo la culpa o que tú la hayas tenido, un error cualquiera lo puede tener, no te preocupes. Y se baja, tranquilo señor, no pasa nada, sí, tuvimos la culpa o la tuvo usted, pero ahorita llevamos al perito y que arreglen todo, ¿no? Y te apoya, entonces es un aspecto armónico. Así los aspectos, Marte con una cuadratura a Mercurio, Marte le da la fuerza a Mercurio para que agreda con sus palabras. Y Marte y Mercurio le da las ideas para que el otro actúe agresivamente. Pero si Marte está en trígono sextil con Mercurio, Marte le da energía para que Mercurio argumente y convenza con sus palabras al público. ¿Ven? Y Mercurio le da las ideas adecuadas para que Marte construya y haga cosas a favor de los demás. Así es como yo veo las cuadraturas y los aspectos, y los trígonos, los estiles. Entonces, siempre hay una parte armónica, una parte inarmónica. Y ahora, ¿de qué depende? Oye, Mercurio en un buen aspecto o una buena posición, un Mercurio en Acuario, va a tener ideas geniales. ¿Para qué? Para lo bueno y para lo malo. Los grandes ladrones tienen un Mercurio excelentemente puesto. ¿Ven? ¿Y de qué depende que vaya a robar o no vaya a robar? Del estado de conciencia, de que si es una persona evolucionada o no. Yo les platicaba que un mismo aspecto, una misma posición, para una persona puede ser de fatales consecuencias, para otra no tanto y para otro pasa desapercibido. Les platico. En una ocasión, los ancianos del Arran de Coatepec me reportaron que se habían robado la televisión de la casa del maestro y habían entrado por la azotea, se metieron al patio y de ahí forzaron una puerta de madera. ¡Qué barbaridad! Un viernes, el viernes en la noche, un jueves. El viernes llega el maestro, fíjese que le robaron su televisión. ¿Cómo es posible que no sé qué tanto? ¿No?
y dice, de repente dice, bueno, ni modo, a ellos les será de mejor uso. Me pondré a leer en lugar de ver la televisión. Lo siento por Rosita, que a ella le gustan las telenovelas, ¿no? Bueno, y ya no sufrió, le dolió, pero no sufrió. Pero otras personas, ¿cómo se pondrían, verdad? Pero llegó el fin de semana, la gente se enteró y por ahí un hermano hizo una colecta y le consiguieron la mitad de lo que valía una televisión y el Arran puso la otra mitad y le compraron una pantalla plana. Oiga, le fue mejor que su televisión convexa, antigüita, ahora tenía una pantalla plana, de 40 centímetros. Oigan, de 40 pulgadas, oigan, pero esto no es posible, ¿ven? Pero fíjense la reacción de una persona cualquiera que le roban su televisión y que se enfurece, que golpea y que va a buscar al ladrón, y una persona más evolucionada que dice, bueno, pues ya, ni modo, ¿ven? Entonces, en eso consiste en que una característica de un signo nos indique que nosotros actuamos ante una circunstancia, pero puede ser sufrir o no sufrir, y demás, o pasa desapercibido, ¿ve? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más, Miguel? Bien, gracias. Pues, estaba reflexionando respecto al tema que mencionas de los gemelos. O sea, eso me parece un tema muy interesante y siempre ha sido uno de los elementos en donde más se ha criticado al tema astrológico, sobre todo por parte de los científicos, precisamente. Creo que Sagan, precisamente en video, menciona algo del tema de los gemelos. Sí, es verdad, o sea, existe ese destino personal, o sea, habrá alguno que tenga el destino. Conozco el caso aquí de unos gemelos que no son familiares míos, son familiares de mi esposa, o fueron familiares de mi esposa, ambos ya fallecidos, en donde uno de ellos fallece en un accidente, o más bien en un atentado. O sea, nunca se aclaró esa situación. Lo cierto es que él tenía cierto puesto en el tema forestal, y bueno, hay muchos intereses, ¿no? Por efecto de la explotación ilegal de los bosques, y en un accidente muy misterioso fallece el hombre. El otro no, el otro siguió su vida, ¿no? O sea, siguió adelante y falleció ya de edad avanzada. La cuestión de los gemelos, respecto a eso, como dices, tiene mucho que ver con su destino, claro, el destino que tenga cada alma, y deciden encarnar juntas por alguna situación, algún convenio, no sé, alguna situación que ellos han vivido previamente. La cuestión aquí es la siguiente: es muy normal y muy humano que nosotros no queramos ser igual a otra persona. O sea, los seres humanos tendemos a buscar nuestra propia identidad. Es algo sano, es algo natural, es parte de nuestra formación humana, de nuestra inclinación humana. Nuestro ego quiere ser único, no quiere ser igual a otro. Ambos gemelos comparten la misma carta, definitivamente. O sea, las variaciones en carta de gemelos es mínima, a menos que hubieran nacido muy cerca del cambio de signo ascendente. Esto es, que por algunos minutos el signo haya pasado de Piscis a Aries, por decir algo, de Aries a Tauro. Eso también puede suceder, en cuyo caso su ascendente habría cambiado por solo 4 o 6 minutos de diferencia en su nacimiento. Muy raro, pero es posible. Por lo general van a tener el mismo ascendente. Lo que sucede desde mi punto de vista y mi perspectiva respecto a los gemelos es lo siguiente, y ahí entra un poquito lo que comenta Fernando, ese gemelo más sensible, ese gemelo bueno, ese gemelo malo, porque tienen que dividirse las influencias de la carta. Tienen el mismo juego de herramientas, exactamente igual. Los dos van a tener Marte en el mismo signo, Saturno en el mismo signo, la Luna en el mismo signo, a pesar de los pocos minutos que hayan variado su nacimiento. Es difícil que la Luna hubiese cambiado de signo, es más probable que haya cambiado el ascendente. La Luna no se mueve tan rápido. Pero conforme se van desarrollando, a lo mejor al principio son extraordinariamente parecidos en cuanto a, no solo físicamente, sino en cuanto a su forma de ser, pero eventualmente, como van llegando a esa necesidad de individualizarse, pues empieza cada uno a irse por su propio camino. Desde mi perspectiva, es una teoría que habría que ir estudiando
comprobando o desmintiendo, lo que sucede con los gemelos es que ellos empiezan a tomar ciertos elementos de la carta y se identifican con ellos. Y el otro, por consecuencia, toma otros elementos de la carta y se identifica con otros elementos de la carta. La carta es la misma, pero uno está más identificado a lo mejor con un ascendente, dijéramos, en Tauro, y se hace más constante, más paciente, más trabajador, más artístico inclusive, o sea, porque se identifica mucho con ascendente Tauro. Pero tal vez el Venus de los gemelos se encuentre en Acuario, por poner un ejemplo, ¿no? Tal vez nacieron Capricornio Tauro y el regente está en Acuario, Venus está en Acuario. Y entonces a lo mejor el otro, al ver que el otro ya le está ganando todos esos rasgos taurinos, decide identificarse más con el regente del ascendente que está en Acuario, y entonces se hace más rebelde, y se hace más inquieto, y llega a ser eventualmente el gemelo malo, ¿no? El gemelo que no sigue las reglas, que tiene sus propias ideas, que cambia sus perspectivas, que cuestiona, que se revela. Y entonces empiezan a dividirse la carta, diría yo, empiezan a afinarse con la carta, con la misma carta, pero en diferentes puntos, simplemente. Obviamente, ese regente Venus en Acuario hará que el gemelo relacionado con el ascendente Tauro sea original y sea creativo, ¿no? Y que el otro sea terco y aferrado. Al final de cuentas, ambos son ascendente Tauro, pero uno vive la parte de la disciplina y de la constancia de Tauro y el otro la parte de la testarudez de Tauro. Uno vive la creatividad del Venus en Acuario y el otro la rebeldía del Venus en Acuario. Entonces, la carta es la misma y sin embargo son diferentes. Y ahí es donde empezamos a entender un poquito mejor el tema de los gemelos. Empezamos a ver cómo no es más que una tendencia humana, muy humana, el hecho de que yo no quiero ser como mi hermano, aunque sea mi gemelo, o sea, y a veces los padres no ayudamos mucho en eso, cuando los andamos vistiendo igual, los andamos llevando a la misma escuela y al mismo grupo y todo. Entonces, con mayor razón, ellos lo que quieren es independizarse, decir, no, yo soy yo no soy él, yo soy yo. Y yo voy a tomar esta parte de la carta inconscientemente, es obvio, o sea, la persona ni siquiera conoce la astrología, está desarrollándose y todo, pero empieza a afinarse más con esos otros detalles. Entonces, como vemos cómo esa parte de los gemelos puede explicarse de una manera muy sencilla a través de una necesidad muy humana, el hecho de ser independientes, de ser originales, de ser distintos. Entonces, ahí empieza a haber una posibilidad de entender la astrología desde el ángulo de los gemelos, sin necesidad de irnos a veces a complicaciones y a querer buscarle, es que cambió aquí un grado el ascendente y por eso van a ser totalmente diferentes. No, no es así. El hecho de que haya cambiado un grado 2 el ascendente no los va a hacer drásticamente distintos. Es posible que ahí podamos encontrar a lo mejor algún detalle respecto a su destino. A lo mejor uno por esos minutos no está su ascendente en conjunción con cierta estrella fija y eso va a marcar su destino más adelante. Eso sí es posible, porque ya un par de grados que se haya movido el ascendente, pues ya las estrellas fijas no tienen tanto orbe, deben limitarse mucho los orbes de las estrellas fijas. Ese tipo de detalles a lo mejor nos explicaría estos eventos, ¿no? De gemelos que uno fallece y otro sigue adelante y tiene una vida mucho más extensa. Sin embargo, hay un elemento muy interesante en el tema de los gemelos que justifica también el tema astrológico. Cuando dos gemelos son separados por circunstancias en su infancia, y esto también he visto programas de televisión que lo analizan, en donde se encuentran con que dos gemelos por X circunstancias son separados en la infancia, ¿no? Tal vez fallece, los abandona el padre, fallece la madre, qué sé yo, alguna situación X, y entonces son criados en diferentes familias. Al no tener que competir por los elementos de la carta, puesto que no están teniendo al gemelo ahí con quien competir, se desarrollan de maneras muy paralelas y cuando se reencuentran tiempo después, años después, ¿por qué? Porque siempre existe esa nostalgia de los gemelos, según ellos mismos lo cuentan. Yo no soy gemelo, pero que ellos lo cuentan cuando dicen, es que sentí el anhelo de que me faltaba algo, de que yo era parte de algo más, de que existía otro ser como yo. Y entonces así andan buscando y eventualmente los años los llevan a investigar, a encontrarse y se encuentran con esos detalles, ¿no? Que ambos se casaron con mujeres con el mismo nombre, que fuman la misma marca de cigarros, que utilizan los mismos tipos de camisas,
que sufrieron las mismas enfermedades, en fin, no tuvieron que competir y entonces van encontrando cómo cada uno fue eligiendo elementos muy semejantes en la carta, ¿no? Entonces van terminando prácticamente iguales, como dice Fernando, llegan a la vejez, se parecen, ambos se dejaron la barba, o se dejaron el bigote, o utilizan, no sé, cierto tipo de automóvil X. Entonces, eso también está investigado estadísticamente, a lo mejor en forma de curiosidad, pero ha sido investigado por algunos estudiosos sociólogos, sobre todo, qué sucede con esos gemelos que son separados en la infancia, y se encuentran similitudes demasiado cercanas como para atribuirlos a una casualidad, ¿no? El hecho de que, caray, ambos se casaron con mujeres con el mismo nombre, por decir algo, o ambos fuman la misma marca de cigarros, o ambos se dedican a la misma profesión, qué sé yo, o tienen vidas muy semejantes, como ya nos platicaba Fernando, a pesar de haber estado juntos toda la vida. En fin, son temas interesantes respecto a los gemelos, y como digo, es ya una necesidad de profundizar un poquito más en el tema y no quedarnos nada más con esa idea superficial, como comenta Sagan, una persona a quien admiro y respeto mucho, pero que al final de cuentas en su visión astrológica, pues es muy prejuiciada y muy superficial, sobre todo superficial, ¿no? Porque jamás profundiza, jamás estudia, simplemente se queda con una idea y lo quiere justificar con temas, como decíamos, de lo más superficial, que ni siquiera los astrólogos vamos a aceptar, ¿no? Pues lo que se escribe por ahí en los periódicos, ¿no? No es posible que simplemente podamos dividir la humanidad en 12 sectores y que ese sector, ese pedazo de humanidad, esa 12ª parte, vaya a sufrir exactamente los mismos eventos el mismo día, pues eso es absurdo, ¿no? Es tanto como decir que todos los que tenemos cierta edad, durante este año vamos a tener las mismas experiencias, pues, y aún así estaríamos dividiendo mucho la humanidad, no solo en 12, es muchísimo más, o sea, simplemente por todos los que nacimos el mismo año vamos a tener la misma experiencia porque ya nos llegó el siguiente año. Eso es absurdo completamente. Entonces, pues son algunos elementos ahorita que se vienen en la cabeza por lo que comentabas de los gemelos y también, pues, tomando elementos del video, pues, para contrastar la superficialidad que utiliza Sagan. Me gusta mucho su apertura respecto a la posibilidad de civilizaciones extraterrestres. Hay una anécdota que me encanta de Sagan y que les quiero compartir en este momento. Él estuvo involucrado en aquellos famosos viajeros, los Voyager, que ya salieron del sistema solar, inclusive ya están en los límites del sistema solar, que fueron lanzados en los 70s, o sea, unos satélites que llevan un disco inclusive de oro en donde aparecen por ahí sonidos de la naturaleza y mensajes de paz en diferentes idiomas y demás, todo eso que podemos investigar con facilidad en una página de internet, los famosos viajeros. El tema era que esos viajeros tenían como objetivo ir fotografiando los planetas conforme pasaban por ellos. Tuvieron que ser lanzados en los 70 precisamente por el tema de sincronicidad. Volvemos a la sincronicidad desde otro ángulo, pero sincronicidad a fin de cuentas. Al ser lanzados con cierta trayectoria en esa fecha, podían ir tocando todos los planetas en línea, ¿sí? No es que estuvieran alineados, sino que conforme se iba curvando la trayectoria del Voyager, se iba encontrando con el siguiente planeta. Y así pasaron por Marte, pasaron por Júpiter, pasaron por Saturno, por Urano, por Neptuno, inclusive por Plutón. No se suponía que tuvieran tanta vida útil, ¿sí? Se habían hecho bien, pero se suponía que iban a durar unos pocos años. Y Sagan precisamente estaba pidiendo cada vez que pasaban un planeta, decía, volteen la cámara y tómense una selfie, la primera selfie del sistema solar, ¿no? Entonces, pero decían los científicos, no podemos tomarnos una selfie porque no sabemos si después ya no funciona y entonces vamos a perder la oportunidad de ver el siguiente planeta. Entonces, al final terminan, cruzan Plutón, se dan cuenta que Plutón tiene una luna al menos, que fue la primera que se descubrió con el Voyager, Caronte, y entonces dice, ahora sí, ya pasamos todos, ahora sí, háganme mi capricho, ¿no? O sea, volteen la cámara para que nos saquemos una selfie todos los planetas. Y efectivamente, voltean la cámara del satélite, toman una fotografía, se envía a la Tierra, todo esto lleva a veces horas, por ya la distancia que tenía, a pesar de la velocidad de la luz, pues se tarda mucho por las distancias tan grandes. Llega la fotografía y estaba una científica, una dama por ahí, revisando la foto
y le pareció que por ahí en la foto, que no eran más que puntitos de luz, obviamente, hasta el sol se veía ya solo un puntito de luz en la lejanía, encuentra que hay por ahí una motita azul que parece ser alguna pelucita que está por ahí sobre la foto y la quiere quitar. Pues resulta que esa motita azul éramos nosotros, era la Tierra. Entonces es una anécdota interesante que a mí me parece, me gusta mucho, porque así vemos la insignificancia de lo que es nuestro planeta dentro del sistema, ¿no? O sea, parecía como una pequeña pelusa que había quedado por ahí en la foto y éramos todos nosotros vistos desde esa perspectiva. Y sin embargo, nosotros aquí nos estamos debatiendo en temas a veces mucho más superficiales, que tratar de sacar adelante, pues, un proyecto de humanidad que andamos por ahí tratando de consolidar, ¿no? Con ese trabajo, pues, que estamos realizando. Nosotros desde el ángulo de la astrología, bueno, tratando de entender el cosmos como una unidad, como un solo ente lógico, un solo ente, dijéramos, que interactúa, no que influencia, interactúa. Es como si yo dijera, me veo influenciado por mi hígado, ¿no? Y entonces actúo de manera, hay veces que sí lo hacemos, obviamente, sí, pero es mejor que interactuemos con ese impulso del hígado y como dice Fernando, pues que juegue también la cabeza y el páncreas y el corazón y interactuemos de una manera más sana, ¿no? Pero hay quien actúa desde la tripa y no tiene más, eso es influencia. Y lo mismo sucede, una persona que no es madura, pues va a actuar en base a la influencia de Marte, diríamos biológicamente desde la tripa, y entonces va a actuar de maneras violentas, agresivas, impulsivas, reactivas. Pero una persona que tiende, que es un conjunto de elementos y no solo un elemento, no solo un planeta, no solo un órgano, pues va a actuar de que, ok, mi estómago, mi tripa me dice que haga, que reaccione, pero mi corazón me dice, oye, pero hazlo con amor, o sea, tranquilízate, contrólate. Ya entramos un poquito con Venus, otro va a decir, ok, pero también mi cerebro juega, y entonces Mercurio también tiene que jugar un poquito en todo esto. Y entonces hacemos, no quiere decir que dejemos de sentir ese impulso y esa reacción del intestino, de la tripa, pues lo tenemos, y lo tenemos también desde el ángulo astrológico, a través de Marte, pero también tenemos corazón. Desde el ángulo astrológico lo vemos como Venus. En fin, son esas sincronicidades que a veces perdemos y nos centramos en una sola cosa. Y siento yo que esta es la falla de Sagan, o sea, se queda exclusivamente en su parte de una sola reacción, de una reacción, porque lo que hace, siento yo, es reaccionar. Reacciona ante la astrología sin estudiar, sin analizar, sin pensar, sin empatizar con el tema, ¿no? Entonces, busquemos otros autores, como les comento yo, este otro autor, si no me equivoco, es Percy Seymour, estoy casi seguro que pues prefiere, después de una entrevista, porque también él lo confiesa, y dice, esto no fue algo que me naciera, es algo que me entrevistaron, yo hablé mal de la astrología, como lo hace cualquier cosmólogo, pero después se quedó reflexionando y dijo, bueno, ¿qué estoy haciendo? O sea, esto no es científico, se puso a investigar, y bueno, salió con un texto muy interesante, muy recomendable, desgraciadamente solo se consigue en inglés, no sé si todavía se consigue, inclusive a mí me costó trabajo encontrar el libro, lo tuve que mandar a pedir de Australia, me parece, o sea, de esas ventas que luego hace uno, compras que hace uno por internet, tardó meses en llegar, pero muy interesante, claro, con un rasgo bastante científico, físico y cosmológico, pero en donde habla y respeta mucho el tema astrológico después de haberlo estudiado. Bien, bueno, son algunos comentarios, Fernando. No sé si quieras continuar. Muchas gracias. Un punto más sobre los gemelos. El doctor Reising de Argentina menciona que Hitler tenía un gemelo astral, no un hermano. ¿Y quién creen que era? Se trataba de Charles Chaplin, muy cercana a sus fechas, y cómo eran diferentes uno y otro espiritualmente, y cómo Chaplin criticaba a Hitler y hacía obras a favor de ayudar a los demás, mientras que el otro era todo lo contrario. Bueno, vamos a pasar a la parte de las preguntas o aportaciones, lo que quieran participar, ya sea en el chat o levantando la mano. Adelante. Muchas gracias. En el chat hay una pregunta, el profesor Ananda, que si nos puede dar el dato del libro que mandó traer de Australia, por favor.
Voy a buscarlo y se los tengo en un minuto, permítanme. Muchas gracias. No hay otra pregunta en el chat. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta, levante la mano o abra su micrófono y adelante, por favor. Mejor abra su micrófono porque como son 2 páginas, no vemos las 2. Nada más sí les pido que 1 por 1, no se amontonen. Buenas tardes. Buenas Muy tardes, interesante. Vicky. Yo quería preguntarle, ¿es posible saber si tuvimos bueno, en mi caso, una gemela o un gemelo, cuando estábamos en el vientre de la madre y que no se haya logrado? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Tal vez Miguel sepa algo, pero yo no lo sé. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Si alguien tiene alguna otra pregunta, adelante, por favor. Buenas tardes. Yo una pregunta con respecto a los gemelos. Por ejemplo, en mi carta natal podría salir que yo hubiese tenido, o sea, que yo tenga un gemelo en otro lugar. ¿Se puede eso o no? Todos tenemos gemelos en otro lugar. Nada más que a veces los conocemos, a veces no los conocemos. Miren, cuando yo hice el servicio militar por la clase, pues por el año, pues todos éramos contemporáneos, por eso se divierte uno mucho en el servicio militar. Pero resultó que en el mismo mes que yo había nacido, había varios. Y de repente encontré uno que nació igual que yo el 9 de mayo. Y pues yo me lo encontré en el servicio militar y luego porque él vivía en Orizaba y yo en Córdoba, pero tuvimos un encuentro de básquetbol y él venía por Orizaba. Y luego cuando yo estudio química, él también estudia química. Y entonces, y a mí me encanta la música y él tocaba la música, ¿no? Yo no soy músico, pero tengo otro gemelo que se llama Billy Joel, también de mi fecha de nacimiento, 9 de mayo del mismo año, pero que nació en Nueva York, nació allá, y entonces, pues tuvo otra educación, era hijo único, mientras que yo tuve 9 hermanos, y su madre a los 4 años lo metió a clases de piano, y a mí a los 4 o 5 años me ponían a trabajar, y todas muy diferentes vidas de uno y otro. Me acuerdo que una vez cuando dio su plática Elizabeth Linden, excelente profesora, al final yo le dije, estaba hablando sobre la luna, yo le dije, yo tengo luna conjunción con Neptuno en la casa 10. Dijo, oh, aquí tenemos un gran artista. Dije yo, para nada. ¿Es que alguna posición, alguna cuadratura te impidió? Digo, sí, tengo Marte en la casa 5 en cuadratura con otros planetas, y eso es la creatividad, en mi carta sale eso, ¿no? Pero Elizabeth dijo, aquí hay un gran artista. Y dije, no, yo no, pero Billy Joel sí lo fue. Y mi amigo, que se llama Ángel, en Orizaba, era un gran artista, y yo no fui artista. Vean la diferencia, ¿no? Pero, pues y siempre nos encontrábamos, todos éramos gemelos. Y luego una mujer también que fue a clase de yoga dijo, yo nací el 9 de mayo, y luego le pregunté el año, y era el mismo año que yo, 1949, y en mujer. Y dijo, a mí me gusta hacer las cosas así, así, así. Y estaba yo oyendo que todo lo que ella decía era lo que yo pensaba, ¿verdad? Entonces, sí, todos tenemos gemelos astrales, porque imagínense, a la hora que nacimos, ¿cuántos nacimientos no hubo? ¿Cuántos nacimientos? Y nada más que no los hallamos, pero si buscamos algunas formas, no tarden a ver. En Estados Unidos hay páginas de gemelos, restaurantes para gemelos,
y grupos de gemelos. No tarda haber esto en México. ¿Qué opinas, Miguel? La pregunta fue que si es posible que tengamos algún gemelo en otro lugar. Bueno, definitivamente lo tenemos. O sea, yo estoy casado con una. Nacimos con 3 días de diferencia, el mismo año, los dos Acuario. Obviamente tenemos los planetas en la misma posición, en conjunción. Solo ella tiene la luna en Acuario y yo en Capricornio. Es lo que nos diferencia, el ascendente ella en Virgo y yo en Aries, pero el resto de los planetas están iguales. Por otro lado, tengo una evidencia todavía más cercana. Conozco una persona que nació el mismo día que yo, con unas pocas horas de diferencia. Ella es unas pocas horas mayor que yo. Ambos tenemos la conjunción triple en Capricornio, la Luna, Mercurio y Venus. Solo que yo la tengo en la casa 10. Pues eso da ciertas inclinaciones hacia la búsqueda de estas energías, de esos impulsos, como una vía de desarrollo, pues, como una búsqueda. Ella tiene esos 3 planetas en la casa 12. Y así como de alguna manera yo puedo decir que tengo una colección de oficios, decir, que me gustan muchas cosas, que me dedico a muchas cosas, que he explorado muchos temas por efecto de esos 3 planetas en casa 10. He explorado muchas enfermedades por efecto de los mismos 3 planetas en casa 12. Entonces ella ha tenido operaciones a corazón abierto, ha tenido fracturas, ha tenido problemas serios de salud por efecto de esos mismos 3 planetas en la casa 12. Pero pues sí, en cuanto a la forma de pensar, en cuanto a la forma de ser, inclusive luego festejamos juntos el cumpleaños, nos reunimos para festejar los cumpleaños porque somos de la misma fecha, del mismo año, cumplimos los mismos años y demás. Entonces, pues sí tengo esos 2 ejemplos, pues, de gemelos astrológicos con los cuales he convivido, que siempre existe esa situación, o sea, aunque compartamos mucho de las energías, siempre hay esas diferencias, como sucede con los propios gemelos, como veníamos diciendo. Ya encontré el dato del libro que me decían. Se llama Astrología, la evidencia de la ciencia. Ahorita no encontré el libro físicamente, pero sí se llama Astrology, the Evidence of Science, de Percy Seymour. Se puede conseguir en Amazon, ya lo encontré también. Probablemente ya usado, porque creo que no hay ediciones nuevas, pero sí se puede conseguir. Entonces, ese es el nombre del libro, Astrología, la evidencia de la ciencia, en inglés. Astrology, the Evidence of Science, de Percy Seymour. Entonces, les digo, con cierta aridez científica, pero muy interesante el libro. Y respecto a los gemelos, pues sí, yo mismo me he encontrado con ellos. Con mi esposa me encontré, pues siendo muy jóvenes, como a los 23, 24 años nos conocimos. Y si quieren hablar, bueno, les hablo de las diferencias, pero las coincidencias, o sea, las coincidencias. Obviamente, pues tenemos la misma familia, los mismos hijos, obviamente, pero hay detalles como, por ejemplo, que ambos tuvimos familias muy metidas en el tema religioso, que tampoco es algo muy raro, dijéramos, por la época, ¿no? Pero, por ejemplo, ambos tenemos padres que de alguna forma u otra habían perdido un ojo. Si mi padre pierde su ojo al nacer, mi suegro pierde su ojo en un accidente en la juventud, pero ambos tenían una falla en el mismo ojo, ¿sí? El mismo ojo era el malo, el izquierdo. Ambos tenemos un tío que de muy joven, un tío materno de hecho, que de muy joven salió de casa y se reencontró con la familia muchos años después. Y así como eso, podría ir nombrando otra serie de coincidencias que tuvimos en las familias, pues ya en las vidas obviamente pues hemos compartido ya casi 40 años de relación y obviamente tenemos muchas experiencias en común. Entonces, pues vemos cómo no solo eso, sino que en esa parte de destino nos coincidimos en varias cosas, ¿no? Hay muchas diferencias también, pero al final de cuentas, esos son detalles que nos hacen reflexionar respecto a las vidas como gemelos astrológicos, ¿no? Por mencionar 2 ejemplos, el tema de los ojos de los padres y el tema del tío perdido, ¿no? Pero podríamos irle buscando, que hay bastantes. Y ya pusieron por ahí el nombre del libro. Gracias, Yolanda. Bien, ¿quién más?
Si alguien tiene tomen el alguna micro. otra pregunta, abra su micrófono, por favor. Adelante. Creo que ya no hay preguntas. Adelante, profesor Fernando. Bueno, pues me gustaría escuchar opiniones. ¿Qué opinan del tema este de la réplica Carl Sagan? ¿Alguien quiere dar una opinión? Yo puedo decir que me pareció fascinante, que me encantó y me gustó mucho y me retroalimentó mucho eso de los gemelos, todas esas experiencias y saber que en algún lugar o hay uno o varios gemelos. Curiosamente, mi hermana mayor, mi hijo y yo nacimos el 28 de noviembre, pero no nos parecemos ninguno a nada. Entonces yo siempre pensaba, o sea, todos decían, es que se deben de parecer porque nacieron. Hasta que me metí en la astrología me di cuenta, pues, porque somos totalmente diferentes, porque somos seres individuales y muchísimas gracias. Gracias a ti, Lourdes. ¿Alguien más quiere dar su opinión sobre el tema de la réplica? Sí, buenas tardes Buenas a tardes. todos. Sí, maestro Fernando, pues agradecerle, ¿verdad? Este tema que estuvo muy interesante y pues aquí estamos, ¿verdad? Para escucharlos a ustedes porque pues de aquí yo estoy aprendiendo, ¿verdad? Apenas aprendiendo astrología un poquito, empezando a entender un poco más. Muchas gracias. Esta es precisamente una escuela de astrología, escuela donde vamos a aprender y estamos algunos que ya llevamos un buen rato aquí, entonces pues ya lo que hemos aprendido lo tratamos de impartir de la mejor manera. Y este tema es muy interesante porque cuando nos cuestionen y nos van a hacer los mismos cuestionamientos, entonces podemos contestar. Traten de escuchar el video para que les quede mejor, más claro, y compartan el video en sus escuelas o sus grupos o con los alumnos de yoga. Compártanlo para que les sirva a todos. Bueno, ¿alguna otra opinión? Yo, Adelante, Lidia. yo les quiero dar las gracias porque yo tengo sobrinos gemelos y siempre nos reímos porque una de mis hijas les puso así, gemelo y gemal. Entonces yo nunca había entendido esa situación, porque si son gemelos, son tan diferentes. Uno es muy serio, demasiado serio. Y el otro, muy nervioso, le encanta platicar, le encanta divertirse, le encanta todo, él se emociona mucho. Y el otro nada más mira y siempre serio. Y yo le preguntaba a mi hija, ¿y cuál es gemelo y cuál es gemalo? Dice, gemelo, que bueno, es el que platica, se ríe y siempre anda con nosotras. Gemalo es el que no quiere hacer nada, mamá. Y ahora que sacaron esto, yo ya entendí. Yo ya dije, entonces ya sé cómo está. O sea, tienen lo mismo, pero ellos mismos se paran, porque a la vez que platico yo, porque me tocó trabajar con ellos, que platico, yo los miro igual. O sea, le empiezo a sacar plática al que no habla y es igual que el otro. Entonces yo me ponía, pues, o sea, yo los veo igual, no es gemelo, gemalo, los dos son buenos, los dos son muy bonitos, los dos son muy cariñosos. Pero la cuestión es esa, ellos se separaron de esa manera. Y tengan mucho cuidado, porque que bueno y gemalo, no, porque inmediatamente, pobre niño, que le digan que él es el malo, no, eso no debe ser, ¿no? Y pero ellos es muy de esa importante. manera los conocen, o sea, todos los primos los conocen así. Pues sí, pero explíquenle que es una broma, porque si no se trauman. Imagínense cargar con eso, ¿eh? Bueno, ¿hay alguna pregunta o pasamos a un comercial? Ya no hay preguntas en el chat, adelante. Bueno, quiero darle la palabra a Francisco
para que nos hable del próximo Simposio Nacional de Cosmobiología tan esperado en la histórica y heroica ciudad de Durango. Adelante, Francisco, si estás disponible, y si no, pues seguimos platicando de él. Muchas gracias, Fernando. Sí, agradecerte la exposición y sí platicarles que vamos a tener el Simposio Nacional de Astrología o Cosmología aquí en la ciudad de Durango. Va a ser en la época de Semana Santa, 14, 15, 16, creo que cae. Estamos consiguiendo las mejores instalaciones que hay en la ciudad, las más modernas, las más cómodas, instalaciones que están cerca del centro para que ustedes conozcan esta ciudad, caminen por ella. Es una ciudad muy tranquila, muy segura. Ya tenemos confirmados a varios instructores de este colegio, como es Fernando, como es Miguel, como es Cecilio, como es Elizabeth. Entonces estamos, bueno, también su servidor va a estar ahí. Estamos trabajando para que esto sea realmente muy interesante. El gobierno del estado nos está apoyando bastante, nos está prestando sus logotipos, nos está haciendo instalaciones a costos nada más de limpieza y mantenimiento. Estamos buscando ahora el transporte, en fin. Por favor, vayan apartando esas fechas del próximo año, de Semana Santa, para que se den la oportunidad de venir a la ciudad, conocerla. Estamos buscando también, ya tenemos como 5 hoteles listos con diferentes precios. En fin, estamos echándole muchas ganas para que sea un evento muy importante, muy bonito, y ustedes aprovechen esta oportunidad para aprender astrología de forma vivencial, directamente con los profesores, hablando con ellos, preguntas en carne viva, ¿va? Entonces, pues sería todo por el día de hoy. Y ya, pues, ya publicamos en los WhatsApp la información, la publicidad. Vamos a estar sacando varios. Esta es nada más anunciando el evento, pero habrá más cartelones ya o más afiches con más información, con más detalle. Pero por lo pronto, fíjense, el 1 de diciembre ya estamos arrancando bien para que no se gasten el aguinaldo nada más en otras cosas, aparten de una vez algo para el simposio y los esperamos. Pues muchas gracias. ¿Cuáles son las fechas? Perdón. ¿Cuáles son las fechas? Las fechas de Semana Santa, permítame por aquí. Jueves, viernes, sábado y domingo de Semana Santa. 14, 15, 16 y 17. Gracias. Y planéenlo, organícenlo. Y se pone muy interesante. Miren, nosotros empezamos con los simposios en 1974. A mí me tocó participar desde el 1975. Y son unas aventuras increíbles. Y no teníamos ashram, lo hacíamos en las ciudades. Y qué bárbaro, cómo disfruta uno esos simposios. Los encuentros, las convivencias, los bailes, claro, las conferencias y todos los cursos, el ambiente y toda la ciudad, como lo hacemos en el centro, la gente nos ve que vamos por un lado y vamos para otro, en el periódico sale, nos entrevistan los periodistas, ¿no? Es fabuloso, ¿no? Y es de veras que se disfruta mucho. Entonces, ojalá vayan. Hay que salir, hay que ir a estudiar astrología. No es lo mismo el Zoom que en vivo. En vivo se pueden ver más cosas y es otra dinámica. Y salir, apoyar, y excelente. Bueno, pronto les va a llegar un póster que ya tiene Francisco. Y si todos ustedes que están aquí están inscritos en la escuela, si hay alguien que no esté inscrito, por favor ponga su número de teléfono, su nombre y la ciudad donde vive para que lo inscribamos en la escuela, porque ahí les va a llegar toda la información de las próximas clases, los carteles, y les pedimos que nos ayuden a que esta escuela crezca y que compartan estos videos y los carteles también en sus lugares donde ustedes viven, que lo compartan en sus colegios, escuelas, los grupos, los institutos de yoga, para que toda la gente que quiera estudiar, aprender astrología, pueda tomar estas clases. Y si no pueden tomarlas por el horario, porque tienen que trabajar, pues al menos se inscriban y les llega el video, ¿ven? Y de esa manera lo pueden ver en otro horario. Bueno, de mi parte es todo. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Francisco, Yolanda, por esta oportunidad. El tema me gustó mucho. Miguel, ¿quieres comentar algo?
Pues solo agradecer a la audiencia su participación, su paciencia de estar aquí con nosotros. Gracias a ti por tus comentarios al principio, tus felicitaciones. Pues aquí seguimos en este camino de búsqueda, de ir encontrando cada vez más conexiones con esa vida que tratamos de ver a través del cosmos. Muchas gracias y buenas tardes. Bien, pues a nombre del Colegio Internacional de Profesores de Cosmología, agradecerles tanto al profesor Fernando como al profesor Miguel Antonio su participación en este tema de la réplica Carl Sagan. Carl Sagan mencionó lo de los gemelos, por eso no se desvió el tema. O sea, en el fondo también Carl Sagan decía, pues ¿cómo pueden platicar de los gemelos? Excelente presentación, aclararon muchas dudas, nos dieron herramientas para que cuando alguien nos diga algo, oye, pero es que no checa con astronomía, bueno, pues ya tenemos un poco más de apoyo para defendernos. Quiero también avisarles que el próximo tema que va a dar el colegio, el próximo miércoles, se titula El libro de los cielos. Ese tema lo va a dar la profesora Yolanda Domínguez. Ella estará con nosotros, bueno, ella es la que estuvo hoy con nosotros y nos está saludando. Y pues, en fin, nos esperamos. Los que hayan faltado o que quieran apuntarse al WhatsApp de Estudios de Cosmología, pues están invitados a poner aquí en el chat sus datos. Y por nuestra parte es todo. Muchas gracias. Que pasen buenas tardes o buenas noches y nos vemos el próximo miércoles. Un abrazo a todos y hasta luego. Pax. Buen provecho. Bye. Gracias. Saludos, Gracias. buena tarde. Bye. Gracias, profesor Fernando, Miguel, Francisco. Buena tarde a todos. Buenas tardes.